Amada familia, ¿cómo están? Hoy es julio 18. El devocional de hoy tiene por título Ya somos ricos. Y el texto base se encuentra en Santiago 1:9. Pero el que, hermano de condición humilde, se gloríe en su alta posición. Parece una contradicción decir que un hermano humilde debería regocijarse y gloriarse de su alta posición, Santiago 1:9. Deberíamos preguntarnos, ¿qué alta posición? Si la vida se ve simplemente desde la perspectiva del tiempo, la riqueza y el estatus, entonces no existe una alta posición para los humildes. Pero cuando vemos la vida con sabiduría piadosa, recordando las gloriosas riquezas que Jesús da, vemos que el creyente que vive con pobreza en el lugar más bajo de la escala socioeconómica, de hecho, tiene una posición importante y segura simplemente porque está bajo el cuidado de Dios. Dos historias bíblicas ilustran respectivamente el peligro de ver las circunstancias humildes sin sabiduría y la bendición de la sabiduría en medio de la pobreza. Segunda de Reyes 5, 15 al 27, Gizi, el siervo del profeta Eliseo, persiguió al próspero Naamán en busca de riquezas, pero Eliseo confrontó a Gizi, esencialmente desafiándolo a no despreciar su posición como siervo, sino a creer que Dios cuidaría de él. Debido a su falta de confianza en Dios, Gizi y sus descendientes se convirtieron en leprosos. Su historia nos recuerda el peligro de la codicia, la envidia y la ingratitud. Mientras tanto, Ruth era terriblemente pobre. Después de emigrar a Belén, tras la muerte de su marido, ella y su suegra Noemí no tenían nada para comer más que los trozos de grano que Ruth podía recoger de los campos ya cosechados. Cuando Boaz le mostró un trato preferencial, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Ruth 2:10. Debido a que estaba revestida de humildad ante Boaz y, más importante aún, ante Dios, pudo recibir la bondad de Boaz como una bendición sin ninguna presunción. En lugar de apresurarse a buscar más riquezas materiales, se apresuró a agradecer lo que le habían dado. La historia de Ruth nos enseña algo más. Así como Boaz era pariente y redentor de Ruth, Jesús es el redentor que derramó su sangre por hombres y mujeres como Ruth, que son subestimados y despreciados. Pablo nos recuerda que cuando fuimos llamados no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 1 Corintios 9:26. Jesús ha venido a aquellos que estaban en el lugar más bajo de la escala espiritual, tú y yo, y nos ha llevado a hacer la misma pregunta que Ruth: ¿por qué has mostrado tanto interés por mí? El mensaje de Santiago no es que nos haremos ricos aplicando la sabiduría, más bien quiere que veamos que si pensamos en la vida desde una perspectiva adecuada, nos daremos cuenta de que ya somos ricos más allá de lo imaginable. La sabiduría de Dios viene a nosotros en nuestra pobreza para mostrarnos la inmensidad de todo lo que tenemos en Cristo. Y viene a nosotros en nuestra abundancia para recordarnos que la única riqueza que importa es la que tenemos en Cristo. Cuando comprendas esto, podrás mirar cualquier circunstancia no deseable y continuar en el camino de la fe con los ojos fijos en todo lo que te espera en el cielo, donde está tu verdadero tesoro. Para profundizar, Santiago 1, 9 al 15. Bueno, mi querida familia, como leíamos inicialmente en el devocional, el título es Ya somos ricos. Texto base es Santiago capítulo 1, versículo 9 al 10, y dice la palabra del Señor: hermano, el hermano que es humilde condición, gloríese en exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mis queridos hermanos, vivimos en una cultura obsesionada, totalmente obsesionada en la acumulación de riquezas, de cosas materiales. El materialismo es el común denominador del corazón del hombre. Aquí Santiago nos confronta con una perspectiva radical. La verdadera riqueza no se mide en términos terrenales, sino en nuestra relación con Dios.
y el resultado obviamente de esta relación. En este pasaje podemos ver cómo la palabra del Señor derriba la idolatría del dinero y nos llama a encontrar nuestra identidad y valor en Cristo, no en las posesiones. Santiago, hermano de Jesús, presenta en nuestro texto, en un mundo donde el éxito se mide por cuántas dinero tienes, cuentas bancarias, títulos, posesiones, Dios hace una declaración radical. La verdadera riqueza no es en lo que tienes, sino en lo que eres en Cristo. Hoy la cultura nos dice, si eres pobre eres fracasado, si eres rico lo has logrado todo. Pero el Evangelio invierte estos valores. El pobre en recursos, pero rico en fe, es heredero de la gloria y rico en bienes. Pero pobre hacia Dios es la bancarrota espiritual. El rico en sus bienes tiene mucho dinero, pero su bancarrota es espiritual. Como dice el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiera? Quiero contarles o leerles una historia que pude encontrar. Cuando se hunde el Titanic, en este barco en el año 1912, dentro de sus personas que viajaban en el barco había un hombre llamado John Jacob Astor. Era el hombre más rico del mundo en esa época, uno de los hombres más ricos del mundo. Era dueño de palacios, yates, edificios, grandes y jugosas cuentas bancarias, edificios en Nueva York, pero esa misma riqueza no pudo comprarle un bote salvavidas en el Titanic. Cuando el barco se hundió, la fortuna de este hombre oscilaba entre los 87 millones de dólares para esa época, 1912, que equivaldría para este tiempo en miles de millones. No lo salvó. Murió frío, ahogado y congelado en el océano. Pero en ese mismo barco viajaba un predicador escocés llamado John Harper. No tenía riquezas terrenales, pero llevaba un tesoro eterno, el Evangelio. Testigos cuentan que mientras el barco se hundía, John Harper se despojó de su chaleco salvavidas para dárselo a otro pasajero y pasó sus últimos minutos gritando: cree en el Evangelio del Señor Jesucristo y serás salvo. Qué tremendo esto. Uno se despojó de las riquezas que tenía en ese momento, que era el dinero no podía salvarlo. El otro partió hacia una herencia que nunca se perderá. El otro tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía la salvación. Veamos entonces el primer punto, la exaltación del humilde. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Santiago escribe a creyentes, es el contexto del texto, Santiago escribe a creyentes pobres y perseguidos, tentados a sentirse inferiores por su falta de recursos. Pero ¿qué dice Santiago 1 del 1 al 2? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión: salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miremos entonces la paradoja del Evangelio. El mundo asocia la pobreza con vergüenza, pero Dios la usa para revelar su gracia. El humilde es exaltado porque es heredero del reino. Santiago 2.5 nos dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman? Poseer riquezas eternas. Todos tenemos poseer riquezas eternas. Somos ricos en Cristo con toda bendición espiritual. Y así nos dice Mateo 6:19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Primera pregunta: ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu anhelo es el reino de Dios y su justicia? ¿Vives como extranjero y peregrino? ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado? ¿Hay contentamiento en tu corazón? ¿O la avaricia te está arrastrando hacia el amor al dinero? Miremos lo que experimenta el poder de Cristo en su debilidad. Nosotros los pobres, humildes de espíritu. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, si estás en necesidad, tu gloria no está en lo que tienes. No es tu seguridad, no es tu felicidad,
sino en quién eres en Cristo, un hijo de Dios redimido y destinado a la eternidad. Ahora vemos la humillación del rico. Pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí hay una advertencia. Santiago no condena la riqueza en sí, sino la arrogancia y la falsa seguridad que genera, es decir, el amor al dinero. Las riquezas en sí mismas no tienen pecaminosas. Es el corazón como la administra o como la adquiere y como la quiere retener. Y lo que dice Lucas 12:15, 12:14. Dice, más él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y repartidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La fragilidad de la vida, mis hermanos, y también la fragilidad de las riquezas, son temporales, como la flor de la hierba. Mira lo que dice Isaías 46:8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros con Cristo permanecemos para siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para la eternidad, para ese reino eterno inconmovible que vendrá con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es allí donde el Señor mostrará su misericordia y gracia para con todos aquellos siervos fieles al Señor Jesucristo. Y esto es una verdad, mis queridos hermanos, y tenemos que vivir en esa verdad. Las riquezas no salvan, son frágiles. Mira lo que dice Marcos 8:34-36. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre ganarse todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará al hombre por su alma? ¿Cuánto dinero pagarás a Dios por la salvación? No alcanza el dinero de toda la tierra, solo la sangre del Cordero. Pues la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se lo gloríe. Las riquezas te pueden alejar del corazón de Dios. Lo dice 1 Timoteo 6:17-19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, eso es lo importante, lo verdaderamente importante, eso nos define. Y eso que nos define nos impulsa a trabajar en ello, a ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. La humillación del rico creyente debe gloriarse en reconocer que su riqueza es un don de Dios, no un mérito, que su verdadero tesoro es Cristo. Bueno, la verdadera riqueza es según el Evangelio. Santiago apunta a dos realidades eternas, la riqueza espiritual, ser exaltado en Cristo. Efesios 2:6 dice que nos ha perdonado y llenos del Espíritu Santo. Eso nos lleva a una humildad de corazón, reconocer de que todo lo que tenemos es por gracia, como dice 1 Corintios 4:6-7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, Pablo nos enseña que lo había perdido todo y no le importó porque su anhelo y su riqueza estaban en Cristo. Filipenses 4:10-13 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave. Todo lo podía en Cristo. Pablo estaba en Cristo y era su mayor riqueza. No importaba lo que pasara alrededor, él sabía que Cristo no se le iban a quitar nadie. Él le pertenecía al Señor, todos le pertenecemos al Señor. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada, hermanos. Hermanos, hay un llamado para el pobre en recursos. Tu valor está en Cristo.
Él es tu herencia. Dios es tu galardón, es tu escudo. Él te provee todos los días lo que necesitas, el pan nuestro de cada día. Para el rico en sus bienes, usa lo que tienes para el reino, con un corazón humilde. Recuerda que el Señor pedirá cuentas del dinero que te ha dado, de la riqueza que tienes. Haz tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Usa lo que Dios te ha dado para el reino de los cielos, porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, mucha necesidad para los misioneros, evangelistas, para las plantaciones, para la iglesia que está creciendo y que no puede salir a evangelizar por falta de recursos. Pero tú los tienes, ponlos al servicio del Señor. Hermanos, para todo la verdadera riqueza es conocer a Jesús, esa riqueza más grande, vivir para su gloria. ¿Dónde está tu corazón? ¿En lo temporal o en lo eterno? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esto, mis hermanos, lo que enseña Santiago 1, 9 al 10, Él nos enseña a vivir en humildad, esperando pacientemente en el Señor, glorificando el nombre del Señor independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. ¿Cuál es tu riqueza más importante? La pobreza terrenal no define tu valor. Dios exalta al humilde. La riqueza terrenal no garantiza seguridad. Dios humilla al que confía en sus bienes. La única riqueza que perdura es la que inviertes en el reino, porque hay que aprovechar al hombre y ganar el mundo y perdiere su alma. Mis hermanos, este es el devocional del día de hoy. El Señor me los bendiga y me los guarde. Un fuerte abrazo.